Yugen. De Chen de la familia de Hakang. Retorno de la inversión de 20 millones de yuanes. Una pieza de jade, Shavy, un recipiente de perlas Donggu, una mansión de lujo en Thompson Riviera, De la inversión de 50 millones de yuanes. un Bentley de 700 años. Retorno de la inversión de 17 millones de yuanes. 50 lingotes de oro y 20 millones en efectivo. Jinu, quiero agradecerte por salvar a mi abuelo hoy. Esto es solo una pequeña muestra de nuestra gratitud. ¿Qué? La persona a la que salvé ese día era en realidad el magnate de la restauración de Haiken, el patriarca de la familia E. Así es, mi abuelo cumplirá 60 años en 2 días. Siempre le han encantado las antigüedades. Pero irá a la subasta privada del pabellón Dingfu para elegir un regalo de cumpleaños para él, pero exige que los invitados asistan de 2 en 2. Y no tengo un acompañante masculino. Entonces, ¿quieres que sea tu acompañante? ¿No quieres? Pero solo soy un obrero, que trabaja en obras de construcción. ¿No tienes miedo de rebajar tu estatus? No se debe juzgar a las personas por su clase social. Además, eres una buena persona. Bien. Como no te importa, definitivamente te ayudaré a elegir el regalo más satisfactorio. Casa de subastas. ¿Qué haces? ¿Tienes una invitación? No, este es el pabellón Dingfu, la mejor casa de subastas de senderismo. No se puede entrar sin invitación. No se permite la entrada a nadie con activos inferiores a 20 millones de yuanes. No se permite la entrada a nadie de bajo estatus social. Debemos clasificar a la gente. Para entrar al pabellón Dingfu, ¿qué quieres decir con que no se permite la entrada a alguien de bajo estatus social? Todo lo que llevas puesto no vale ni 100 yuanes. O eres un obrero de la construcción o un campesino. Si no eres alguien de bajo estatus social, ¿quién lo es? ¿Cómo te atreves a pensar en entrar? ¿Por qué desprecias a las personas que trabajan en la construcción o en la agricultura? Retrocede 3 generaciones. ¿Tu padre y tu abuelo no eran todos agricultores? ¿Y qué si te has convertido en el perro faldero ricos? ¿Significa eso que puedes olvidarte de tus propios? Estás buscando problemas, ¿no? Si tienes agallas, saca 10 millones de yuanes ahora mismo y nos arrodillaremos y te llamaremos abuelo. Marido, ¿por qué no entras? Señorita Yi, del grupo Yi, ¿qué has dicho? Este obrero de la construcción es tu marido. Abre bien los ojos y mira. Mira de cerca. Este es el heredero de nuestro grupo Yi. Es el futuro yerno de nuestra familia Yi. Yo estaba ciego y no supe reconocer la grandeza. Esto es absolutamente gracioso. Hasta el guardia de seguridad puede verlo. Jinu, solo eres un genio de poca monta. Nunca lo habría imaginado. La señorita te trataría como un tesoro. Así que este mocoso. Pobre marido inútil, ¿verdad? No esperaba que te acercaras tan rápido a mí, sí, Joven maestro Xiaoi, me golpeó. Si Missy te golpeó, te estaba haciendo un favor. Mira bien. Él es el futuro heredero de nuestra familia. Todos entremos, la subasta está a punto de comenzar. Shinny, espera. Todavía no he ajustado cuentas contigo por golpear a mi madre. Saquemos el primer artículo, un jarrón de porcelana azul y blanca. Es auténtico, absolutamente auténtico. Esta es la primera vez que veo una pieza tan fina. Así es, esta es porcelana azul y blanca de la dinastía Yu. Es un tesoro invaluable. Fue traducido. Tanto el señor Nandu como el señor Bikian han dicho que es un tesoro invaluable. Este debe ser un nivel. ¿Qué quieres, azul y blanco? Es simplemente falso. Oferta inicial es de 1 millón. Mi señora ofrece 2 millones. La señorita Duen es ciertamente generosa. Realmente digna de la famosa familia Duen. 2 millones y tiene... 3 millones. 3 millones por un jarrón de porcelana roto. Me voy. Realmente no te soporto. Un obrero de la construcción tan arrogante. Solo te estás aprovechando los logros de otra persona. 5 millones. 8 millones. Y yo, chino, estoy decidido a tenerlo para que compita conmigo en riqueza. ¿Estás siquiera calificado? 10 millones, 15 millones, 20 millones. Felicidades, joven maestro Yao, por gastar 20 millones para comprar un jarrón falso. ¿Qué está pasando? Solo espera y verás. ¿Qué jarrón falso? No digas tonterías. Creo que solo tienes envidia de que sea más rico que tú. Así es, Chen Yu. Aunque hayas ascendido hasta la familia, todavía no llegas ni al grosor de lo que mide mi pierna. Joven maestro Xiao. No digas tonterías, jovencito. Esta pieza azul y blanca de yuan ya ha sido autentificada por expertos. El señor Baiki y yo también la hemos inspeccionado. No creerás saber más de antigüedades que nosotros, ¿verdad? Exactamente. No me lo creo. Quiero comprobar por mí mismo si tu juicio es realmente tan bueno. Destrúyelo. Bien. Entonces te concederé tu deseo. La película fue traducida y narrada por M Media. Un objeto de 20 millones destrozado así como así. ¿Dónde está la pieza falsa?
Date prisa y paga los 60 millones, ¿puedes? Te lo dije. Mi juicio es absolutamente impecable. Una pieza genuina es una pieza genuina. Nunca podría ser falsa. Un trabajador siempre será un trabajador. Una gallina de campo común nunca puede convertirse en un fénix después de todo. Echa un vistazo. Pues, basta de tonterías. Que todos miren. ¿Cómo es posible? ¿Puedes? ¿Me estás haciendo una broma? Todo está intentando engañar a apuesta. Esto es divertido. ¿Cómo lo has descubierto? Por supuesto que sí, porque puedo ver su retorno de la inversión. Piénsenlo todos. Un objeto de la dinastía Yuan, conservado hasta nuestros días. ¿Cómo es posible que esté tan intacto? Con el tiempo ha resistido guerras, ha resistido cambios históricos, ha resistido muchas turbulencias. Su estado es extraordinariamente impecable. La antigüedad se puede fingir y la artesanía se puede copiar. Pero este objeto tiene defectos precisamente porque se hizo a la perfección. No tiene ni un solo rasguño. Eso tiene sentido, hermano. ¿O es que tienes buen ojo? Bien, puedes considerarte afortunado esta vez. Te gusta ir contra mí, ¿verdad? Vamos, sigamos jugando. Veamos si puedo acabar contigo. La segunda ley, un sello de piedra. Retorno a inversión de 2.000 millones de yuanes. La segunda ley es un sello de piedra. Estás pujando por esto. ¿No es solo una roca? Créeme. El precio inicial de este sello de piedra es de 100,000. ¿200,000? ¿Eres estúpido por este trozo de roca de desecho? Hasta yo puedo decir que no vale nada. ¿De verdad pujaste 200,000 por él? Eres incluso más derrochador que yo. Señorita Duan tiene toda la razón. Ni siquiera usaría este pedazo de chatarra para pesar mis pepinillos. Es demasiado sucio incluso para eso. Y, sin embargo, algún tonto ciego lo atesora. Un pedazo de chatarra como este, y de hecho se gastó 200,000 en él. Si no es un completo tonto, no sé qué lo será. Parece que el resultado ya está fijado. 200,000 a la primera. 200,000 a las dos. 200,000 vendidos. Felicidades, señor Chen, por adquirir el sello de piedra. ¡Qué idiota más completo! Todos están riendo. Nunca lo habría imaginado. Señorita, en el negocio de las antigüedades la regla es simple. Uno está dispuesto a vender y el otro está dispuesto a comprar. Si tienes mal ojo para la calidad, no tienes a nadie más a quien culpar. Como dice el refrán, el mundo se ríe de mí por estar demasiado loco. Yo me río de ellos por ser demasiado superficial. Este objeto aquí, digo que vale 2.000 millones y sin duda valdrá 2.000 millones. 2.000 millones. Creo que te has vuelto loco por el dinero. Claramente te has vuelto... Ven, trae la motosierra. El espectáculo está a punto de empezar. Miren todos. Dios mío. ¿Quién habría pensado que dentro de esta piedra habría un secreto tan oculto? ¿Podría ser el sello imperial de Jingu? Nunca había visto un sello imperial tan cristalino. Este es un tesoro real. 2.000 millones. Eso es quedarse corto. Hizo 1.000 millones de un solo tirón. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser? Todos los que tenéis ojos, mirad bien. No dejéis que esté mocoso. Véndemelo por 2,000 millones. Ofrezco 2.000 millones. ¿Quién os creéis que sois? Tenéis un deseo de morir. Modales, modales. Hermano Qin, estoy realmente impresionado. Vuestro discernimiento supera al de todos los aquí presentes. Me gustaría convertirme en vuestro aprendiz. Espero aprender aunque sea una fracción de vuestra habilidad. Por favor, maestro, aceptadme. Somos dos estudiantes ciegos. ¿Qué estáis haciendo? Os dije que fuerais a aprender también. Maestro, por favor, aceptad una reverencia de vuestro alumno Leo Daviao. ¿Verdad que no puedo con esto? Todos, por favor, levantaos. Por favor, levant. De verdad que no puedo con esto. Joven maestro Xiao, ¿estáis bien? Qin, ¿os atrevéis a apostar conmigo una vez más? Apostaré hasta el último activo que tengáis. No habéis ganado 80 millones en la lotería. Apostemos 80 millones. Y Tsinghua está en racha. No importa una ronda. Te enfrento a 100 rondas porque no puedes ganarme. Bien. Un trato es un trato.
Esta ronda, vamos a hacer una suposición a ciegas. Apostaremos por el objeto en este caso. ¿Y cuánto vale realmente? Gana el que adivine el precio con más precisión. ¡Qué fastidio! Necesito ver el objeto con mis propios ojos para calcular la tasa de retorno. Una suposición a ciegas es imposible. En esta caja está el recipiente cuadrado con 4 carneros de 2.000 millones. Decenas de expertos ya lo han tasado por mí. Qué divertido, qué divertido. Llevo años metido en las antigüedades, pero nunca había visto nada tan emocionante. Esto es pura suerte. Creo que el joven maestro Chop. Hay dos, ambos con un 50-50 de posibilidades. Kenyu ya ha ganado 2 rondas. Está en racha esta ronda. Apuesto por Kenyu. Shinju, yo también creo en ti. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, tírate al suelo, gatea unas vueltas, y mientras lo haces, grita, abuelo, me equivoqué. Esa es buena. Tinu, ¿estás eligiendo el dinero? ¿O estás eligiendo tu orgullo? La película era trans. No querrás acabar hecho un idiota. Narrado por M. Ponte de rodillas y empieza a gatear. No tientes a la suerte. ¿Vale? Si la señorita Yi te dijera que fueras al este, no te atreverías a ir al oeste, ¿verdad? Enu solo te está provocando. ¿Vale? ¿Y si pierdes? Si yo pierdo, te llamaré abuelo y te daré otros 1.000 millones. Chino, deja de soñar, Inu. A partir de hoy, la mala suerte te atormentará. Shujin, deja de proteger a este perdedor, míralo. Ya se ha convertido en mi hijo obediente. Vamos, di papi por mí. ¿Te atreves a pegar? Juego porque te lo mereces. Por joven maestro Zhao, no hice una apuesta antes porque las apuestas serán demasiado bajas. Ahora quiero subir la apuesta a 5.000 millones. ¿Te atreves a aceptar 5.000 millones? Estás matando. Eso es gracioso. Chen, ¿de verdad crees? No sé lo que vale. Incluso si vendiéramos a toda tu familia, no valdría 5.000 millones. Estás ciego a la grandeza. Te cortaré la barbilla que compartes. Joven maestro Xiao y me golpeó de nuevo. Quédate callado un momento. Solo espera. Eugene, un día de estos, te pagaré el doble por cada bofetada que me has dado. ¿Qué te parece esto? No se trata solo de los 5.000 millones. El que pierda entre nosotros deberá arrodillarse y servir como un escabel humano. ¿Qué dices? ¿Qué instrumento humano para los pies? Eso es absolutamente insultante. El joven maestro Xiao destaca en el senderismo. Si perdiese y lo sentaran encima, perdería todo su prestigio. Chinu, no te pongas tan contento tan pronto. ¿Quién será el vencedor final? Queda por ver. Tengo que decir que la forma de jugar de este cabrón es sin duda única. Cuando gane, no puedo esperar a probar este instrumento humano para los pies y ver cómo es en realidad. Escuchen todos. El valor del objeto de esta caja es 0. ¿Cómo puede ser 0? Señor King, ¿le han dado un golpe en la cabeza? La situación está muy clara ahora. El señor King va a perder seguro. Puede. No puedo esperar a disfrutar de la sensación del instrumento humano para los pies. ¿Qué digo? Que el contenido de esta caja vale 2.000 millones. Bien, ábrela y mira. ¿Qué está pasando? Está vacía por dentro. En realidad, es una caja vacía. Entonces, naturalmente, no tiene ningún valor. El señor King ha ganado clara. El señor King tiene visión de rayos X. Estoy asombrado. Esto es muy divertido. Ya lo dije antes. Vaya, mi elección. Nunca podría equivocarme. Imposible. Coloqué claramente el recipiente cuadrado de 4 carneros por 2.000 millones. Abre bien los ojos ciegos y mira. Hay un recipiente cuadrado con 4 carneros. Va a ser un truco tuyo. Lo sé. Aprovechaste el corte de luz para cambiar el contenido. Ese recipiente cuadrado con 4 carneros pertenecía a mi amigo y realmente valía 1.000 millones. Así que sabías desde el principio lo que había dentro. Me atrajiste intencionalmente a una trampa. Me tendiste una trampa, ¿no? Eso significa que el joven maestro Zhao colocó a propósito el recipiente cuadrado con 4 carneros de 1.000 millones de yuanes. Luego hizo una apuesta con el señor Kim, ya que el resultado ya estaba fijado. Fue una trampa diseñada desde el principio específicamente para traer al señor Kim a su plan. Por lo tanto, Jimmy siguió el juego con su plan, usando una caja vacía, idéntica, para cambiar el recipiente cuadrado con 4 carneros. Entonces, señorita, puedes usar cómplice. ¿Cómplice? ¿De qué estás hablando? Se llama ser un Li. Eres realmente inculto. Sí, tienes razón. Vamos, joven maestro. Chao. Neil,
Neil, ¿puedes? Lo que acabo de decir, solo estaba bromeando. Lo siento. Realmente no tengo sentido del humor. Todos me dicen, ¿merece el joven maestro Yao ser un instrumento humano? Sí, lo merece. Definitivamente lo merece. Merece. Usando tácticas tan despreciables, ¿cómo pudo la familia Xiao producir basura como tú? Joven maestro Xiao, ¿tu conducta es tan baja? ¿Estás tratando de insultar a mi casa de subastas? Deberías saberlo. Mi maestro tiene un peso significativo en el senderismo. Sin duda informaré de los eventos de hoy al jefe de la familia. Todas las figuras prominentes de Jing están aquí hoy. Tus costumbres mezquinas y villanas. Todos las conocen claramente. Veamos quién se atreve a hacer negocios con tu familia Xiao a partir de ahora. Eres inteligente, asumirás la responsabilidad de tus propios actos y no arrastrarás al resto de la familia Xiao contigo. De lo contrario, me aseguraré de que no puedas volver a poner un pie en Haití. Orado. Yin, hermano Yu. ¡Enchu! Hablemos de esto. Soy miembro de la familia Xiao. Si me arrodillo, dije que te lo pagaría multiplicado por 10. Sigue así. Quédate arrodillado. Quédate arrodillado. Quédate arrodillado. Quédate arrodillado. Probemos todos este reposapiés humano, ¿les parece? Sabes, tienes que admitir que el joven maestro Yao como herramienta humana para los pies es bastante cómodo. Bien, te ahorraré tiempo esta vez. Pero en el futuro no seas tan arrogante. No estás calificado para luchar contra mí. Fue mi error. Entonces, ¿cuándo me darás esos 5.000 millones? ¿Lo haré hoy? No, te los daré en 1 hora. Eso no es asunto mío. ¿Hay alguien más que quiera intentarlo? De ninguna manera. Cualquiera que quiera sentarse sobre el joven maestro Xiao tiene que ayudarlo a pagar estos 5.000 millones. De verdad es solo por el dinero. Te mataré. Shuhan, regresemos. Vamos. Mejor que todos tengan cuidado. Mira, son tus suegros. Señor Qin, padre de Qin Yu, ¿por qué pegas a la gente? Pegarte es dejarte libre. Ese perdedor de Qin has retenido a nuestro Yao Xiao. De lo contrario, a nuestro Yao Xiao habría estado viviendo en el lujo hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Cuántos jefes han perseguido a nuestro Yao? Cualquiera habría sido mejor que tú, Qin Yu. ¿Has olvidado lo bueno que era nuestro chino Yao Xiao? Exactamente. Si no se hubiera aferrado a nuestro Hao como un perro callejero, ella lo habría dejado hace tiempo. Ella lo habría dejado hace tiempo. Mucho antes de ahora. Tu hijo de desperdicio. 5 años de la vida de nuestro Hao. Nos debe 100.000. ¿Qué? ¿Entregas el dinero ahora? Mi hija conoce una ley de primer nivel. Si llevamos esto a juicio, arruinaremos la reputación de Chingy. Podemos destruir a tu hijo por completo. Puñada, los 2.000 que le debes a nuestra familia llevan medio año atrasados. Paga. Paga. Suelta mi dinero. ¿Quieres dinero? ¿Sí? Te lo daré. Chin, eres un perdedor. ¿Te atreves a volver? Mami, te han pegado. Nada, no es nada. Así que dejar que se desahoguen. Es lo correcto. ¿Quién la ha pegado? Da un paso al frente. ¿Puedes? ¿Por qué eres tan arrogante? Llevando una bolsa de basura así. ¿Fuiste a hurgar en la basura? Tu familia debe dinero. Chindaba. Somos familia. Familia o no, no importa. Todos los que aquí buscan dinero están relacionados de algún modo. Pagar deudas es lo más natural. Aunque fuera mi propio padre, no cambiaría nada. ¿Verdad, gente? Si no pagáis, abofetearemos a toda vuestra familia. No pido mucho. Solo pagamos los 100.000 por nuestro Hao. Yo soy el que abofeteó a vuestra madre. ¿Una bofetada? Os descontaré 1.000. 1.000 por bofetada, ¿vale? Acercad la cara. Os daré 10.000 por una bofetada. Eres un simple carroñero. Hablas mucho. 10.000 por bofetada, ¿vale? Me quedaré aquí y dejaré que me pegues. Si no podéis reunir el dinero, os partiré la boca. 10.000 por bofetada. Seguro que podéis presumir. Si no podéis pagar, toda vuestra familia tendrá que arrodillarse y dejar que os peguemos. Vamos pues. Adelante, pégame. Chin, olvídalo. No podemos permitirnos provocarlos. Mami, está bien. Abrid bien los ojos, todos vosotros, y mirad bien. ¿Qué es esto?
¿Queréis dinero? Venid y tomad vuestra bofetada. ¿De dónde habéis sacado tanto dinero? Esto es más de 1 millón. ¿Tanto dinero? ¿Robasteis un banco, Chenu? Esta bofetada es por mi madre. Chen, ¿de verdad osasteis a pegarme? ¿Qué si lo hice? ¿Crees que tengo que elegir un día especial para pegarte? 10.000 por bofetada. Yo compré esta bofetada. ¿Qué? Eres un desagradecido. Persona ridícula. ¿Yo qué? Toma los 100.000. No tientes a la suerte. No creas que solo porque tienes algo de dinero puedes hacer lo que quieras. Somos parientes. Traducido. Haré exactamente lo que me plazca. Tener parientes como vosotros me pone enfermo. Toma el dinero y vete. Tienes agallas, Chinu. Si eres tan capaz, mátame. Quiero ver si este millón es suficiente para que lo tires a la basura. ¿Quieres saber cuánto dinero tengo? Abre bien los ojos y mira con atención. Adelante. ¿Qué quieres decir con esto, Chinu? El Gerente J, gerente del Banco de Senderismo. El gerente J del Banco de Senderismo está aquí específicamente para entregarme dinero. imposible. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero y que el gerente del banco te lo entregue? Este es un actor al que contrataste, ¿no? De lo contrario, ¿con qué clase de mala suerte te topaste? Sin un patrimonio neto de decenas de millones, un gerente de banco no vendría aquí en persona. Entonces esto debe ser falso. Gerente J, alguien está dudando de tu identidad. Estos son los activos del señor. Déjalos que lo vean por sí mismos. Imposible. Solo es un carroñero. ¿Cómo puedes ser tan rico? Señor King, aquí tiene los 20 millones en efectivo que solicitó. Los 60 millones restantes los he depositado en este coche. Son otros 60 millones. ¿No querías ver si podía usar el dinero para aplastarte hasta la muerte? Vamos. Este tipo ha cambiado su vida. Debo avisarle a Jao de inmediato para que consigamos dinero y gastar. No. ¿Y? ¿Tú qué? Si quieres dinero, inclina la cara. Ya no lo quiero, ya no lo quiero, ya no lo quiero. Señor King, con 80 millones en activos, ¿de verdad vais a intimidarlo? No, por favor, perdonadme. Después de todo, palabra pariente no significaba nada cuando pusiste las manos sobre mis padres. Toma el dinero y lárgate. Señor King, ¿es usted un VIP en nuestro banco? Si necesita algo, no dude en llamarnos en cualquier momento. Chino, ¿qué está pasando aquí? Así es, Kenny. Has estado haciendo algo ilegal ahí fuera. Mamá, papá. Este dinero lo gané en la lotería. Shuen. Dispara. Tú sigues mirando. ¿Eso no fui yo? No lo hice a propósito. Te llamé durante mucho tiempo y no respondiste. Así que, Erisa y tráeme una toalla de baño. así es. Shuhan, ¿cómo se supone que te la voy a dar? La película fue traducida y narrada por... Yo asumiré la responsabilidad. A mi abuelo le gustas. Insiste en que me case contigo. Entonces, ¿qué piensas de mí? Me gustas bastante. Casémonos. Nunca esperé que te casaras conmigo. Te juro que definitivamente te trataré bien. Muy bien. ¿Por qué me menosprecias? No. Anoche fuiste tú quien dijo que no te menospreciara.
No esperaba que te comportaras tan bien ahora. Hay muchas más cosas en mí que no esperabas. Bájame. Tengo algo que darte. Este es un regalo de mi abuelo para ti. Suponga hay 10.000 millones que quieres aquí. ¿Cómo lo supiste? ¿Te lo dijo el abuelo? ¿Por qué puedo ver la tasa de retorno? Deja de decir tonterías. Vámonos a casa. Es hora de que te lleve a conocer a mis padres. ¿Podría ser que hace poco encontré una antigüedad? Se la daré a tu padre como regalo. Vamos. Los jóvenes de hoy en día son sin duda grandes apostadores. Gasta con tanta facilidad, atrévete a gastar 1.000 millones de yuan. Tu Morea que es un ajo de oso de la dinastía Shang o Zhou. Hola, el padre de Yushuchen. ¿De verdad? ¿No has visto las noticias? Escuché que un joven gastó más de 2.000 millones de yuanes comprando una pieza de bronce de Shanghai. Ojalá fuera mía. Piensa en el prestigio que le daría a nuestra familia. ¿No te encontró el patriarca un yerno perfecto? Haz que te lo compre. ¿Pararás? ¿Ya llegamos a esto? ¿Qué sentido tiene decir eso? Mamá, papá, hemos vuelto. Debes estar bromeando. Chicha, ¿para qué traer regalos? A partir de ahora todos somos una sola familia. Babjin, sabes que te gustan las antigüedades, así que he elegido esta específicamente para ti. A tu edad, ¿sabes siquiera lo que es una antigüedad? Ten cuidado de no perderte todo tu aroma por una estafa. Mamá, ¿podrías decir un poco menos? Deja que papá le eche un vistazo. Sí. Ábrelo rápido para que pueda verlo. Este cuenco agrietado es lo que se llama una antigüedad. Creo que tu cerebro debe haberse quedado atrapado en una puerta. Pensar que un tonto como este cree que puede unirse a la familia U. Sigue soñando. Este no es un cuenco cualquiera. Vale 1.000 millones de yuanes. Un montón de basura. 1.000 millones de yuanes. Una mirada y te darás cuenta que es basura. Xiao Xiao está aquí. Tía. Tío Yi. Ya sabéis muy bien lo que siento por Shuhan. ¿Cómo habéis podido casarla tan casualmente con otro? Sobre todo con un pobre obrero que coloca ladrillos en una obra. Ya-chan, ¿para qué has vuelto? ¿Qué? ¿No te has cansado de ser un instrumento humano? Cierra la boca, Shujin. He investigado a este chico. Su familia son solo granjeros. No es digno de vosotros en absoluto. La familia Xiao y la familia Ye son las únicas que forman una pareja adecuada. Tío Yi, no dejéis que este chico os engañe. Este cuenco ha gritado suyo. No creo que valga ni de lejos 1.000 millones de yuan. Exactamente. Mirad lo desaliñada que es. ¿Cómo es posible que tenga 1.000 millones de yuan? Viejo Ye, no dejéis que os engañe. ¿De verdad vale este toro 1.000 millones de yuanes? Mi padre odia que le mientan más que a nada. No os preocupéis, lo tengo todo controlado. Tío Ye, esto es algo que compré a un experto que tengo como contacto por valor de 2.000. 10 millones de yuanes. Es el recipiente cuadrado para carne. Por supuesto, si no me crees, puedes buscarlo en las noticias. Viejo. ¿Qué era para ti? Te la vas. Así que Xiao Chang lo compró solo para dártelo. ¿No ves lo mucho que le importa a Shuyan? Una cosa es comprar una falsión para ti, pero traerla aquí y será como un regalo. No te da vergüenza. Paleto, te voy a dejar echar un vistazo a una pieza de bronce de la dinastía Shang y Zhou valorada en más de 2.000 millones de yuanes. Deberías estar muy agradecido. ¿Qué derecho tienes a señalar con el dedo aquí? Shang Zhou, creo que esta pieza tuya es de la semana pasada. Solo mirar esta cosa es un insulto a mis ojos. ¿Dices que mi artículo es falso? ¿Me estás gastando una broma? Esto fue evaluado personalmente por los dos maestros, Nandu y Biken. ¿Es absolutamente imposible que sea falso? Incluso los maestros pueden cometer errores. Si un maestro comete un error, claro, pero ¿podrían cometer el mismo error ambos maestros? Creo que solo estás celoso porque no tienes dinero y no puedes producir nada decente. Váyase, señor King. Le daré una oportunidad. Siempre que admita que este cuenco es falso, el asunto estará resuelto. Tío Ye, no podemos dejarlo ir tan fácilmente. Incluso se atrevió a mentirle. No podemos permitir que Shujin continúe estando con él. El oro verdadero no teme al fuego. Bien, tío Ye, no hay necesidad de eso. Llamaré a los maestros Nandu y Baik ahora mismo. Bien, para asegurarme de que todo sea infalible, también invitaré a la maestra Tanya a que venga. Sí. Ese es un enfoque doble. Vaya rápido, idiota. ¿Se atreve a hacer otra apuesta conmigo? No esperaba que todavía te apostar conmigo.
No importa cuál sea la apuesta, la llevaré hasta el final. Entre estas dos cosas nuestras, la que sea falsa, esa persona se la comerá. Me temo que el joven maestro J no tiene dientes para eso. Mis dientes están perfectamente bien. Primero deberías preocuparte por ti. ¿Puedes? Mira, se me resbaló la mano y se me cayó accidentalmente. No sé mucho sobre estas cosas y no sé si todavía se puede tasar ahora que está roto. ¿Para qué molestarse en tasar lo que está roto? ¿Por qué gritas? Es solo una falsificación. Si lo rompí, lo rompí. Le ahorra que se rompa un diente cuando tenga que comérselo más tarde. ¿Pero qué pasa si es real? ¿Cómo podría ser real? Chin, ¿tú? Estás enfadado conmigo, ¿verdad? Mami, lo has hecho a propósito. Este cuenco estaba muy resbaladizo. ¿Cómo he podido hacerlo a propósito? Además, tienen muchos de estos cuencos baratos en la tienda de 2 yuanes. Si tengo que hacerlo, pagaré para reemplazar un camión entero de ellos. Alguien limpie este desastre y lo barra de aquí. No quiero que sea un isorio. No hagas eso. Igual se lo tiene que comer más tarde. Claro, claro. Casi lo olvido. No sé qué estaba pensando el patriarca, casando a Shuyun con una pobre mocosa, con un perdedor tan castigado e impotente. Es solo un toro roto. Incluso si fuera falso y mucho menos uno de verdad, lo rompería igualmente. ¿Te desprecio? Mami, ¿has dicho suficiente? ¿No lo suficiente? Solo decirlo me pone enferma. Por favor, cálmate. Tío Jay, gasté dinero que me costó ganar. Tendrías que gastarte más de 2.000 millones de yuanes para comprarlo. De verdad que tienes que mirarlo bien. Mira qué bonito es este recipiente cuadrado. Se nota a simple vista que es real. Es la primera vez que veo una pieza de bronce tan impresionante. Es un tesoro absoluto. Debes colocarla en el lugar más destacado de tu casa para lucirla. Xiao, tanto tu tío Chi como yo apreciamos profundamente tu amabilidad. Realmente no deberías haber gastado tanto. Para nada, para nada. Siempre y cuando tú y el tío G estéis satisfechos es lo único que importa. Viejo señor, por favor. Viejo Ye. Escuché por teléfono antes que tienes una vasija cuadrada con 4 carneros. Ni siquiera para comer antes de correr hacia allí. Rápido, saca tu tesoro y déjame deleitarme con él. Debes ser la máxima autoridad en el mundo de las antigüedades. Maestro Tanyon, te admiro desde hace tiempo. Eres demasiado amable. Maestro Tanyon, debes mirar esto de cerca. Asegúrate de que no te engañe este idiota. Quédate tranquilo aquí conmigo. Lo que es real no puede ser falso. Y lo que es falso nunca será real. Maestro Tanyon, por favor. Excelente. ¿Qué pieza tan buena, tío Shi? Verás, como el maestro Tian dice que es buena, no puede estar equivocada en absoluto. Así es. ¿Cómo pudo Xiao gastar 2.000 millones de yuanes en una falsificación? No es como ciertas personas que solo comercian con basura para engañar a los demás. Andy tiene toda la razón. Solo me preocupa que algunas personas tengan segundas intenciones. ¿Estás listo para comerte ese montón de basura? Yao Chang, ¿solo bromeaba? ¿De verdad te lo tomaste en serio? Shujin, todo ha salido a la luz. ¿Por qué sigues protegiéndolo? Tú, si tienes agallas, deja de esconderte detrás de una mujer. Actúa como un hombre y asume la responsabilidad. Si de verdad no quieres comerlo, arrodíllate y discúlpate. Entonces podría considerar perdonar. No, esto no está bien. Esto es falso. Ahora es el momento de que finalmente se revele la verdad. Maestro Tanyon, este es un tesoro precioso valorado en más de 2.000 millones en 10 millones de yuanes. Esto no es algo para bromear. Así es. Exactamente. ¿Cómo pudo Xiao comprar una falsificación? No está haciendo nada profesional. Señor, ¿por qué no echa otro vistazo? Sí, échele otro vistazo. No hace falta que vuelva a mirar. Os han engañado a todos. Hijo idiota, podéis comer lo que queráis, pero no podéis decir lo que queráis. Jovencito, te niegas a admitir la derrota, ¿verdad? Estoy dispuesto a apostar toda mi reputación en esto. ¿Te atreves a ir conmigo a la agencia de tasación de senderismo? ¿De qué estás hablando? Solo porque digas que es falso, es falso. No le veo nada mal. Este es un bronce de la dinastía Qichou. Ven aquí. Lame la pátina. Prueba. ¿Por qué huele a orina? Así es, está rancio. Exactamente. Las prendas de bronce no son solo para mirar. Las falsificaciones suelen ponerse en un urinario a remojar medio año para que desarrollen una pátina completa y envejecerlas artificialmente. ¿Lo entiendes ahora? Creo que he oído hablar de esta técnica de envejecimiento. Dicen que se ha perdido durante muchos años. Como se esperaba de la maestra Tanya. Nos sentimos honrados. Honrados de verdad. Así es como se hace. En efecto, las aguas en el negocio de las antigüedades corren profunda. Joven maestro Qiao, ha llegado el momento de que cumplas tu promesa y te lo comas. Aunque el mío sea falso. El tuyo desde luego te indico. Bien, te mostraré quién sale ganando de verdad. Mami, ¿lo has visto bien? Tu vasija cuadrada con 4 carneros es falsa.
Aunque ambas sean falsas, los antecedentes familiares de Chao Chang. Además, aparte de la vasija cuadrada con 4 carneros, aparte de los colmillos, ¿no hay otros regalos? Baldi, ¿no dijiste que había otro cuenco? Tráemelo aquí para que lo vea. Maestro, solo una pieza falsa. No merece la pena mirarlo. Exactamente. Los maestros Nandu y Bikeyan ya lo han evaluado. Definitivamente no está mal. ¿Quién dice que podría estarlo? Ya que el maestro Chenyon está aquí, debemos dejar que lo revise. ¿Por qué no se ha tirado todavía este pedazo de basura? Es irritante solo mirarlo. Maestro, aquí está el objeto. Maestro, ¿se encuentra bien? En toda mi vida, esa es la primera vez que veo realmente un Tokaish azul y blanco. Quizás esta sea la última vez que vea uno. Pensar que al verlo en esta ocasión ha terminado por resultar dañado e incompleto. Maestro, ¿qué está diciendo? ¿Qué es este Dukaijo azul y blanco? Oh viejo, realmente ha cometido un pecado. Un tesoro tan fino. Y de hecho se le cayó y lo arruinó. Un Tokai azul y blanco de valor incalculable arruinado por sus manos. Un recipiente cuadrado falso. Usted, de nuevo, el tesoro más preciado. Simplemente es realmente ridículo. Es porque el recipiente era demasiado resbaladizo. No puedes culparme por eso. Maestro, ¿este cuenco cuánto vale? Si estuviera intacto, valdría fácilmente 1.000 millones de yuanes. Realmente son mis trucos. Es todo culpa tuya. Un objeto tan valioso y te las arreglaste para romperlo. Eso sigue sin ser culpa mía. Además, no se puede reparar todavía. Estas palabras. No es tan sencillo. 1.000 millones de yuanes es solo su valor de mercado. Su importancia histórica es un tesoro inestimable. Aunque todavía se puede salvar, como mucho, solo valdría unos 500.000 yuanes. Baja su valor 200 veces con solo una caída. Eso suponiendo que se pueda reparar. De lo contrario, valdría incluso menos. Joven maestro Yao, ¿a dónde vas corriendo? Tengo un asunto urgente en casa. No tan rápido. Puedes tener asuntos vírgenes, claro. ¿Pero has olvidado algo? Sigo esperando verte. Joven, mastica el recipiente cuadrado con 4 carneros. Vamos, prueba lo salado que está. Me estás presionando demasiado. ¿Yo te estoy presionando demasiado? Cuando me dijiste que lo comiera antes, ¿no dijiste algo sobre olvidar? ¿Qué es exactamente lo que quieres? Hagamos exactamente lo que dijiste entonces. O te lo comes ahora mismo, o te arrodillas ante mí. Incluso si uno es despiadado, hay un límite en cuanto hasta dónde puede llegar. Hay mucha gente mirándonos. Es imposible para mí arrodillarme ante un pobre niño como tú. La primera vez es incómoda, la segunda vez es más fácil cuando se trata de arrodillarse ante mí. Tienes bastante experiencia. Puedes. Dejemos. Ani, Bani. Xiao Xiao también fue engañada, perdiendo más de 2.000 millones de yuanes por nada. No pateemos a un hombre cuando está caído. Exactamente. Está siendo implacable incluso cuando ya has ganado. ¿Cómo vas a lograr algo con esa actitud? Muy bien. Puesto que mi suegro ha hablado, te dejaré fuera de este problema. Ahora, toma tus cosas y vete. Imbécil, solo espera. Entonces tú eres quien encontró la ginebra. Sello imperial. Eres ese genio tasador, ¿no? Yo no soy tasador, simplemente tuve suerte. Pudiste hacerlo delante de tantos expertos y encontraste un tesoro tan raro. ¿Por qué ser tan modesto? Eres demasiado amable, maestro. Yo en realidad no lo soy. Ni siquiera estoy en tu línea de trabajo. Vaya, parece que tu yerno es un poco modesto. O lo robó o lo arrebató. ¿Eso no es modestia? ¿Puedo preguntar quién es tu maestro, joven amigo? Maestro Tenyan, como Jinju no quiere decirlo, debe tener sus razones. ¿Qué te parece esto? En el futuro, si tienes alguna cosa que necesite ser tasada, simplemente tráela. Bien, entonces está decidido. Oh, sí. Llevaré este cuenco de porcelana para que lo repare. Cuando esté arreglado, te lo devolveré. Luego te lo dejo a ti, maestro tío. Maestro, por favor, ¿puedes sentarte? ¿Puedes hablar de lo que pasó hoy? Tu madre definitivamente se equivocó. De ahora en adelante todos somos una familia. No te lo tomes a pecho. Deberías disculparte con que... ¿Qué este asunto quede resuelto? Viejo Ye, ¿te has vuelto loco? Pidiéndome que me disculpe con un joven. ¿No le teme a la mala suerte? Mami, si no te disculpas con Tinyu, hoy me lo llevaré. Me iré de esta casa y no volveré nunca más. ¿Te atreves? Bien. Mira, todos ustedes tienen los duros, ¿verdad? Siento. ¿Es suficiente? Muy bien, consideremos este asunto. En los próximos días,
Tengo que ir al hospital para hacerle compañía a tu abuelo. El proyecto de tierras de la aldea de la familia Yang es muy importante para nuestra familia Jay. Shujin, te lo dejo a ti. En cuanto al abuelo, todo está básicamente preparado. Solo tienes que ir firmado por Mia. Entiendo. Mi esposa hoy. ¿Qué te pasa hoy? ¿Te ha pasado algo bueno? Hoy cuando compraste ese terreno, eras muy guapo. Ese terreno, de verdad vale 500 mil millones de yuanes. Por supuesto. ¿Cuándo te he mentido? Aunque es extraño, no importa lo que sea, siempre que pase por tus ojos puedes determinar su precio. ¿Tienes visión de rayos X o algo así? Esposa, si tuviera visión de rayos X, hace tiempo que te habría visto. Si puedes atraparme, entonces aceptaré. No, esposa, me equivoqué. ¿Quién llama a esta R? Hola, hijo. Papá te ha encontrado una chica. Trabaja en un hotel de 5 estrellas. Las condiciones son las adecuadas y es muy guapa. Mañana, ve a conocer. Papá, ya estoy casado. Shujin es muy buena conmigo. Me quiere mucho. Y yo también la quiero a ella. No habrá nadie que pueda tratarme mejor que ella. ¿No rompiste con Li Yao? Esa es una larga historia. Así es. ¿Recibiste el 1.000.000 de yuanes que te envié antes? Recibido. Usé ese 1.000.000 de yuanes como precio de la novia, para acercarme a la chica. Además, ya hablé con la madre de la chica. Muy bien, entonces. Iré a ese restaurante mañana. ¿Puedes dejarlo todo claro? De esa a comer, y discúlpate con ella. Lo sé. ¿No crees que te perdono solo porque dijiste unas palabras bonitas? Esta noche dormirás en el suelo. Esposa de Joan, me equivoqué. No es suficiente. El suelo está muy frío. Déjame dormir en la cama, por favor. Si no quieres dormir en el suelo y quieres dormir en la cama, también está bien. Pero tienes que aceptar 2 condiciones. De acuerdo. Traducido, no te vistas demasiado elegantemente cuando la conozcas para que no se enamore de ti. En segundo lugar, no debes hacer alarde de tu riqueza. De lo contrario, te molestará. Bien. Esposa, ¿estás celosa? ¿Vas a aceptar o no? Si no estás de acuerdo, ni se te ocurra dormir en la cama. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en todo. Así es. El hombre más rico de Hing celebra pronto su 90 cumpleaños. Ven conmigo a elegir un regalo de cumpleaños y luego acompáñame a asistir. Bueno, ¿puedo subir a la cama ahora? Mucho sueño. Shuhan. Mi esposa y yo, por favor. Me equivoqué. Vale, me equivoqué de verdad. ¿Por qué están aquí mi mamá y las demás? Shujen, tu tía Wong y tu hermana Han también quieren participar en este proyecto. Mira si puedes ayudarlas. Eso no sería apropiado. Este proyecto siempre lo ha manejado el abuelo. Si el patriarca se entera, se pondrá furioso. Tía, Shujen te vio crecer desde que eras pequeña. Siempre he sido buena contigo. Ahora que te has hecho rica, deberías cuidarnos también. Así es, Shuyan. Aquí todos somos vecinos. Swaken, ¿no dijiste eso? Shujin ya había aceptado. No estabas hablando por hablar, ¿verdad? Mi querida hija, mira, mamá ya se lo ha dicho. ¿Por qué estás ahí parada como un cadáver? Di algo. Swaken. Así que este es tu yerno. Es un extraño. ¿Qué podría entender? Shuyen, te he presentado a muchos herederos ricos. No es ninguno mejor que él. Deberías dejarlo ahora mismo. Con tu estatus, no puedes elegir entre los herederos ricos de Jiang. Exactamente. No le compliquen las cosas a Jinju. En el peor de los casos, simplemente aceptaré. Shuyen, no es así como lo dices. Le estamos haciendo un favor a la familia. Chef Aita, no pedimos un favor a cambio. Así es, solo estamos ayudando a la familia a compartir la carga. Bien. Pero quiero dejarles una cosa clara ahora mismo. Todas las inversiones conllevan riesgos. Y si pierden dinero, ustedes mismos son responsables de la pérdida. ¿Perder dinero? Shugen solo está bromeando. No hay ningún riesgo. El proyecto de la aldea de la familia Yen siempre ha estado bajo la supervisión del patriarca. Es una fuente de dinero garantizada.
Shenu, ¿qué haces aquí? Sal de aquí ahora mismo, ¿Por qué debería ser? porque esta es la aldea de la familia Jung. Cada centímetro de tierra bajo tus pies me pertenece. Tonterías. ¿Desde cuándo es tuya esta tierra? ¿No es este el joven Aeris de la familia Ye? ¿Has olvidado cómo hace unos días me rogabas clemencia? ¿Cómo te atreves a hablarme con esa actitud ahora? Eso fue entonces, y esto es ahora. Los tiempos han cambiado. No te atrevas a intentar usar tu condición de joven Aeris para intimidarme. Extrañaste, aprovechaste mi ausencia el otro día para intimidar a mi hermana. Fuiste muy arrogante entonces, ¿no? En cuanto a esta tierra de hoy, el hermano de la familia Ye puede olvidarse de ella. Shuyen, ¿qué está pasando? ¿Los has ofendido? Ace, y esta tierra se vende o no, no depende de ti, a menos que puedas presentar el contrato ahora mismo. Ahora mismo. El contrato no está con nosotros ahora mismo, pero eso no importa, ya que está en nuestras manos. ¿Qué quieres decir con eso? Déjame decirte lo que significa. Jefe, finalmente lo lograste. Llevo mucho tiempo esperándote. Eugene, un retorno negativo de $100 millones. Esta tierra ahora pertenece a mi familia Xiao. Si la quieres, necesitarás mi permiso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede estar ese contrato en tus manos? Este proyecto siempre estuvo supervisado por tu patriarca, pero hace un tiempo no cayó enfermo y fue hospitalizado. Señorita, cuando ayudabas a este genio, ¿no actuabas de forma bastante arrogante? ¿No esperabas esto? Las tornas han cambiado. Entonces, ¿quieres este pedazo de tierra? ¿Verdad? Entonces arrodíllate y ruéganos por él. Dios os cría. Ni uno solo decente entre vosotros, Shugan. De todos modos, no necesita pedir así. Joven maestro Xiao es mi hermano jurado. Si vuelves a faltarle al respeto, me aseguraré de que te arrepientas. ¿De qué estás hablando, muchacho? Esta tierra es una mina. Está a punto de incluirse en el plan de desarrollo de un distrito residencial de lujo. Innumerables ojos lo observan. Exactamente. ¿Qué sabrá este perdedor? ¿Por qué expresa siquiera una opinión? Cállate, Suake. ¿Tu yerno es un descerebrado o qué? No lo entiendes. Así que deja de entrometerte en esto. Puede que no entienda de negocios, pero sí sé que una vez que firmes este contrato, lo perderás todo. Imbécil. La última vez te dejé ir tan fácil porque el tío Jay te respaldaba. Esta vez vamos a ajustar cuentas como es debido. Yao Chang, lo que quieras, dímelo. Shujin, ¿qué tiene de bueno este tipo? Sigues protegiéndolo una y otra vez. No tiene dinero ni poder. Sabes mejor que nadie lo importante que es esta tierra para tu familia, Jay. Si quieres esta tierra, entonces rompe con este chico y cásate conmigo, entonces todos seremos una familia y todo será fácil de arreglar. ¿No es así, Tiaguay? Exactamente, Shuyen. Esta es una gran idea. No estoy de acuerdo. Ya, es por tu culpa que mi hija y toda la familia están sufriendo ahora. ¿Quién te dio derecho a decir que no? Divórciate de mi hija inmediatamente y sal de la familia Jerry. Saquen, mamá, este yerno tuyo no puede hacer nada bien, pero tú sí que puedes arruinarlo todo. El trato que ya estaba en nuestras manos se nos fue volando. Exactamente, ahora ni siquiera podemos ganar dinero. Amuleto de mala suerte, ¿qué miras? Vete. Chao, chao. Mira, la tía ya ha desahogado tu frustración por ti. Es más buena persona y véndeme esta tierra. Tía Wei, no es que no quiera vender, pero Shuhan aún no se ha decidido. Shuen, di algo, ¿quieres? Mami, no te molestes. Nunca me casaré con él. Niño, ¿de qué estás hablando? Si ese es el caso, no hay nada más que hacer. Tu familia Jay ya no califica para cooperar con nuestra familia Xiao. El derecho a asociarse con nosotros. Hermano mayor, no seas tan duro. Si este idiota puede contarte 3 veces, entonces esto podría ser negociable. Chin, ¿estás sordo? ¿Por qué no te arrodillas todavía? Para contar al joven maestro Xiao. La última vez intentaste destruirme. Esta vez te destruiré a ti. Chinu, ¿por qué no te arrodillas todavía y te acobardas para disculparte con el joven maestro Xiao? De lo contrario, olvídate de este pedazo de tierra. Ni siquiera podrás llevarte un solo grano de arena contigo. Perdedor. ¿Tienes idea de cuánto dinero le has costado a nuestra familia? Has maldecido a la familia Ye. Has arruinado cada oportunidad que teníamos de ganar dinero. Vamos a ir a la quiebra tarde o temprano. Ponte de rodillas y acobárdate ahora. Acobárdate 10 veces. Acobárdate 100 veces. Aunque tengas que morir acobardado aquí hoy, debes satisfacer al joven maestro. Y a lo contrario, ¿cómo se supone que vamos a ganar dinero? Aunque muera hoy, no los descartaré a todos. Por él. Shujin, ¿de verdad vale la pena hacer tanto por este perdedor? Shujin. Yao Chang, espero que cumplas tu palabra. No te preocupes. Yo, Xiao Chang, siempre he sido un hombre de palabra. Rey Shuhan, ¿ni siquiera piensas en arruinar el negocio de mi hermano? No. ¿Ves eso? Está alta y poderosa Missy. Está de hecho arrodillada ante ti. No era muy arrogante antes. Ven aquí, señorita. ¿Me abofeteaste antes? Hoy te lo devuelvo todo.
Cabrones. Chino. Tú también estás aquí para comprar tierras. Hoy esta tierra no está a la venta para nadie. Lo que sea que te deje débil lo tendré en cuenta. Se venderá les guste o no. FO, ¿a qué debo este placer? Imbécil. Incluso te atreves a golpear a mi amo. ¿Estás cansado de vivir? Maestro, ¿qué estás diciendo? ¿Quién es tu amo? Deja que te ayude a conocerlo bien. Derrótalo. Jefe Bow, deja de golpearlo. Maestro, hace un par de días gastaste más de 2.000 millones en un artículo falso. ¿Es eso cierto? Jefe Bogo, mi familia Xiao nunca se ha cruzado con usted. ¿Qué quieres decir con venir aquí? He oído que hay un buen proyecto aquí y me gustaría participar. Todos pueden ganar dinero juntos. ¿Por qué no? ¿Crees que puedes forzar una asociación? ¿Quién eres? Cállate, jefe. Bow, ¿cómo has traído a tus hombres aquí tú mismo? He visto tu sinceridad. Concédete este favor. Sin duda te lo haré. Puedo ofrecerte una parte del capital. Xiao Xiao, después de todo soy amigo de tu padre. Deberías incluirnos en una oportunidad tan rentable. Así es, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Todo es negociable, Shujin. A la luz de tu actitud de ahora, pues el 20% de las acciones, lo que equivale a 10.000 millones de yuanes. Solo el 20%. ¿No acabas de decir que venderías todas las tierras a nuestra familia G? Lo que se dijo antes es cosa del pasado. El presente es el presente. Puedes verlo por ti mismo. Bospia también quiere una participación. Nos costó mucho esfuerzo asegurar estas tierras. No se puede esperar que dejemos que la familia Xiao trabaje gratis, ¿verdad? Exactamente. El joven maestro Xiao incluso prometió darnos una parte de las acciones. Si todo el dinero va a tu familia Yui, ¿qué se supone que vamos a ganar? No pensarás que arrodillándote puedes firmar un contrato de 50.000 millones de yuanes, ¿verdad? Shujin, si quieren comprarlo, que lo compren. Nosotros no lo queremos. No puedes decir que no lo quieres. ¿Tienes idea de lo mucho que se ha sacrificado la familia Yui por esto? Bueno, no eres especial. Todos estáis hablando de acción. ¿Sabes cuántas personas de la familia Yu confían en nosotros? Así es, solo el 20%. No lo queremos en absoluto. Yen, ¿qué estás diciendo? Si nos alejamos de estas tierras, ¿cómo se lo explicaremos al abuelo o al resto de la familia Yu? Mami, una participación del 20% es indefendible. No hay forma de justificarlo. También podríamos escuchar a Chinju y olvidarnos de ello. Bien, Ye Shujin, ya que no lo quieres, volveremos a firmar el contrato. Vamos a firmar ese contrato. Shujin, vamos a echar un vistazo también. ¿Mirar qué? Vamos a ver el espectáculo. Si confías en tu maestro, no firmes este contrato. Maestro, cuando se trata de tasar antigüedades, te admiro. Te admiro de verdad desde el fondo de mi corazón. Pero en lo que respecta a inversiones, ¿no estás ni cerca de mi nivel? Jefe Bow, ¿en realidad no te crees las tonterías que te dice este niño? Es un gran proyecto, con un valor total de 50.000 millones de yuanes. Los beneficios serán varias veces mayores. Todo depende de quién tenga el valor de tomar la riqueza. Xiao, ya firmé el contrato. Invertí 2.000 millones de yuan. Invertí 4.000 millones de yuan. Casi se arruinó por una sola manzana podrida. Ken, a tu familia Jay le tocó la peor parte, con un yerno tan patético. Debes tener la peor suerte del mundo. Consigue una copia del contrato para mí. Yo también quiero firmarlo. Mami, no estoy usando el dinero de la familia Yu. Estoy invirtiendo mi propio dinero. Eso está bien, ¿verdad? Ahora, eso es lo que yo llamo saber cómo jugar el juego, tía. ¿Consigue un contrato? Xiao. Ya, yo también he invertido 2.000 millones de yuanes. Voy a invertir 1.000 millones de yuanes. Jefe Bei, tienes una ambición muy audaz. Hermana, ¿cuánto dinero tienes ahora mismo? Voy a todo lo que tenemos en la familia Lee, todos nuestros bienes, y los voy a hipotecar. Lo voy a invertir todo. Nu, a partir de hoy seré el tipo de mujer a la que solo puedes admirar. Y tú solo sirves para ser un niño rico y sin carácter. Rei, si no vas a firmar el contrato porque estás aquí montando una escena, sal de aquí ahora mismo antes de que nos arruines las ganas de ganar dinero. Soaken, ¿no vas a hacer algo al respecto? RDT. Aléjate lo más que puedas. Solo es decirle que se pierda lo suficiente. Creo que deberían echarlo de la familia Jay. Y que Xiao Xiao debería ser tu yerno. Exactamente. ¿No es Xiao Chang 1.000.000 de veces mejor que este genio? Realmente no tiene vergüenza. La gente ya está diciendo eso de ti. Si fuera yo, hace tiempo que habría encontrado un agujero en el que meterme. Está bien, estoy esperando. Estoy esperando a ver cómo lloran dentro de un rato. Creo que somos nosotros los que vamos a morir de risa de ti. He apostado toda mi fortuna en esta inversión. Pronto viviremos a lo grande, bebiendo y cenando con lujo, y teniendo todo lo que podamos desear. No me digas que te falta valor. Antes de venir aquí, incluso se lo oculté a mi marido. E hipotequé todas nuestras propiedades.
Bien puse toda la fortuna de mi familia. En esto. Para celebrar nuestra exitosa asociación, dentro de poco invitaré a todos al mejor hotel y haré senderismo. Haré a todos tus amigos y familiares y bebamos hasta caer rendidos. No nos iremos hasta que estemos borrachos. Mi hermano mayor tiene mucha clase. Joven maestro Xiao tiene agallas, a diferencia de otros que siempre van un paso por detrás cuando surge una buena oportunidad. Últimas noticias de nuestra emisora. La oficina de planificación de nuestra ciudad tiene intención de cancelar el proyecto residencial de lujo Yang Family Village. Eso es imposible. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Este sitio de la aldea de la familia Young es un proyecto ideal. Es un lugar muy divertido. Perfecto para plantar flores o criar peces. Realmente es bastante agradable. Especialmente tu parcela. Deberías asegurarte de plantar mucho cilantro y chiles. Entonces podrás vivir en el lujo todos los días. ¿No dijiste que esta tierra era una ganancia garantizada? Di algo. Di algo. Hipotequé mi casa. Espera, ¿así es como nos preparaste para el fracaso? Invertí 2.000 millones. Además, el dinero me fue entregado. ¿Por qué vienes a mí? Xiao, devuelve el dinero. El hermano es Xiao Chang. Nuestras dos familias. Hemos tenido una amistad que abarca muchos años. Hermano mayor, tuve un lapso momentáneo de juicio antes. Invertí todos los ahorros de mi vida. Ahora todo está invertido en ello. Podrías devolverme un poco. Incluso la mitad. Un tercio sería suficiente. Sí, exactamente. Piérdete. Mami, para una conversación. ¿A quién recurro entonces? Yo soy el que más ha perdido, ¿no? Chao, pedazo de basura. ¿Fuiste tú? ¿Cavaste este hoyo esperando que saltara? Déjame decirte algo. Y no devuelves esos 1.000 millones hoy y pagas, te cortaré en pedazos y te daré de comer a los perros. Viuda Bao, ¿de verdad crees que la familia Xiao es tan fácil de intimidar? Déjame decirte que te llamo jefe bobo como un favor. Solo te estoy dando la cara. ¿Te crees alguien, cabrón? He sido demasiado indulgente contigo. No olvides que es territorio de la familia Xiao. Aquí no puedes hacer lo que quieras. Debería haberle hecho caso antes. Dije que invertir tenía riesgos. Ninguno de vosotros me hizo caso. Sois todos idiotas. ¿A quién más hay que culpar? Vamos, Shuja. Vamos a comer algo rico. No te vayas. Hey señoras, ¿qué clase de problemas están tratando de crear ahora? Yuen, todo este asunto. Su madre nos metió en esto hoy. Ustedes dos deben darnos una explicación. Señoras, hace tiempo que les dije que invertir implica riesgos. ¿Y han utilizarse de sus propias decisiones? Además de esta situación, ninguno de nosotros quería que esto sucediera. Chinu también lo dijo. Nos dijo que no invirtiéramos en esta tierra. Vayan a buscar a Xia Chang. No vengan a buscarme. Creo que solo están ustedes dos actuando fuera de juego, aliándose con este genio para estafarnos. Alguna vez van a parar. Eran avariciosos. ¿A quién culpan ahora cuando estaban ganando dinero? Ahora están tratando de huir. Vayan a molestar a quien quiera. Creen que esta tierra va a producir dinero. No me importa. Y no les importa que los denuncie de todos modos. Hipotequé mi casa para esto. No tengo un lugar donde vivir. Me voy a mudar a vuestra casa. Vosotros. No es que no podamos compensaros, pero no podemos devolveros el dinero al precio original. Bien. ¿Se habéis vuelto locos? No hay nadie que desarrolle este terreno. Seguro que será una pérdida. Confía en mí. Seguro que esta vez obtendremos beneficios. ¿De dónde sacaréis el dinero para devolvernos el dinero? Ayudadme a entretenerlos por ahora. Me encargaré de ello en un momento. Hola. ¿Quién es? Soy yo, Chino. ¿Eres tú? ¿Necesitas algo? Señorita Duan, ¿podría prestarme algo de dinero? ¿Cuánto necesitas? Necesito 3.000 millones que usted quiere. Valor suficiente. ¿Quieres 3.000 millones de yuanes? No te preocupes, te lo estoy pidiendo prestado. No es que te lo esté pidiendo, te lo devolveré pronto. Bien. Te lo transfiero ahora. Chen Yu, lo que dijiste antes sobre compensarnos. Es cierto, ¿verdad? Claro que es verdad. Chenggu es un hombre muy refinado. Parece un tipo honesto. Oye, solo para aclarar, no te estoy compensando, estoy comprando. Quiero comprar tu tierra y que me la transfieran. Entonces, debes dar la cesión de tu tierra a mi nombre. No hay problema. Siempre que pagues, definitivamente te daremos la tierra. Exactamente. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para comprar nuestra tierra? 1/10 del precio original. Pagas 200 millones de yuanes por una tierra que vale 2.000 millones. Exactamente. Mi tierra vale 4.000 millones de yuanes y solo me estás dando 400 millones de yuanes. ¿Qué clase de broma internacional es esta? Tómalo o déjalo. De lo contrario, quédate con ella y asume la pérdida. De todos modos, no ganarás centavo. Shujian, vámonos. Yo la venderé. Firmemos el contrato. Yerno, vende también mi tierra. Yo también firmo. A mí, una cosa es que estas señoras lo hagan. Pero ¿por qué intentas engañar también a Chinu? Niño, ¿qué dices? Chinu es mi yerno. ¿Qué tiene de malo que un yerno ayude a su suegra? Además,
Los ahorros privados de mamá están invertidos en esto. Chinu, si compras mi tierra, nunca más te miraré con desprecio. Yerno, mira, los papeles están firmados. ¿Cuándo nos transferirán el dinero? Así es, ¿cuándo nos pagarás? Muy bien, podéis comprobarlo todos. Saquen, tengo cosas que hacer en casa, así que yo voy primero. Déjame decirte que este niño definitivamente no está del todo bien de la cabeza. Es solo un tonto. No me extraña que no tengamos buena opinión de él. Exactamente. Es un completo idiota. Vamos, por si acaso cambia de opinión. Inútil pedazo de basura. Me estás sacando de quicio. ¿Por qué no me diste todo ese dinero? Mami Jean, ¿hiciste esto para ayudarnos? ¿Cómo puedes hablar así? Además, me acabas de prometer que no lo mirarías con desprecio nunca más. ¿Cómo puedes faltar a tu palabra? ¿Es un idiota? ¿Puedo divertirme un poco con un idiota? Si no fuera idiota, ¿habría hecho esto? Puedo criticarlo un poco. ¿Cómo estáis? ¿Vas a vender tu tierra? ¿Quieres comprar mi tierra barata? Sigue soñando. Prefiero arruinarme antes que vendértela a ti. Él no la vende. ¿Y vosotros? ¿Como Xiao Xiao no la vende? Yo tampoco la venderé. Hermana, ¿por qué no vendemos ahora? ¿A qué esperas? Ya que este idiota está tan decidido a comprar, quiere comprar nuestra tierra. Véndesela. ¿Por qué sigues dudando? Si no vendemos, nos quedaremos con la nuestra. Maestro, sé que me equivoqué. No es demasiado tarde para arrepentir. ¿Qué? ¿Tu tierra tan venta? Véndela. ¿Qué te parece esto? Véndeme la mitad. Considera la otra mitad. Lección aprendida. Muy bien. Rey, tú antes que nosotros fuimos los que nos equivocamos. Yo estaba ciego y no pude reconocer la grandeza. No vi quién eras en realidad. Mira, ¿por qué no nos quitas también nuestra tierra de las manos? Sí. Sabemos que nos equivocamos. Por favor, sé mejor persona y pasa por alto nuestras relaciones pasadas. Danos otra oportunidad. ¿No estabais actuando tan audazmente? ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Hemos cambiado de opinión. ¿Yo qué? ¿No estás satisfecho? No. Estamos satisfechos. Si estás satisfecho, entonces firma el contrato. Xiao Xiao, ¿por qué sigues dudando? Fírmalo. La familia Xiao no anda corta de dinero. Puede que a ti no te falte dinero, pero ha comprado esta tierra sin valor, y sin duda se quedará con ella. Pronto se arruinará por las pérdidas. Exactamente. Quería hacerse el tonto. Vamos a complacerlo. Fue traducido y narrado. Tengo bastante tierra. Me temo que no puedes permitírtelo. Pedí prestados 3.000 millones de yuanes a Dwangwater y tenía algo de dinero propio. Contrato de 50.000 millones de yuanes, al 90% menos. Puedo manejarlo sin importar lo que pase. ¿Quién lo dice? Tomaré lo que tengas. Fírmalo ahora. Joven maestro Xiao. No te arrepentirás de esto más tarde, ¿verdad? Quien se arrepienta es un cobarde. Devolvemos 500. Bien. Bueno, entonces los tres hasta que nos volvamos a encontrar. Vete. Compró mucha tierra sin valor. Pronto quedará arruinado por las pérdidas. Quedará arruinado. Tendrá que poner ladrillos durante 10 vidas y aún así no podrá devolverlo. No son solo 10 vidas. Son 100 vidas, 1000 vidas, y aún así, no podrías devolverlo. En cuanto a mí, aquí tienes un yuan. Si te cansas de cargar ladrillos, puedes ir a comprar un bollo al vapor. No te mueras de hambre. Mi hermano es muy bondadoso. Le preocupa que pases hambre. Necio, vas a ser mi muerte. Aunque lo descontáramos 10 veces, son casi 5.000 millones de yuanes. Eso no es calderilla, ¿verdad? Debía, te lo digo ahora, estos contratos, 500.000 millones de yuanes. ¿Me crees? Yo te creo. Leo Davo. Oye tu nombre. Realmente te queda perfecto. Eres un verdadero idiota. 500.000 millones de yuanes. Dudo que valga siquiera 500 yuanes. Ni siquiera esos 500 yuanes. Creo que no vale la pena. Chinu, de ahora en adelante, espera morir de hambre. La familia Ye, tener un yerno como tú, es realmente la peor suerte imaginable. Ríete todo lo que quieras. Veamos quién ríe el último. Vamos, Shuhan. Vamos a buscar algo bueno para comer. Vamos. No sirves para nada. Sal de la casa de mi familia Ye inmediatamente. Aquí no hay lugar para ti. Mami, ¿puedes decir menos? ¿Por qué debería decir menos?
Gastó casi 5.000 millones de yuanes en un terreno inútil. Y ni siquiera puedo decir una palabra al respecto. Chino debe tener sus razones para hacer esto. Razones sin sentido. Creo que es simplemente un simple. Desde lejos, podía oírte gritar. Abuelo, Mitad de los excursionistas ya lo deben saber. Viejo maestro Ye, Abuelo, ¿no estás hospitalizado? es solo una vieja dolencia. Descansar en casa es lo mismo. Además, no estoy acostumbrado a la comida del hospital, así que salí. Te estás acostumbrando a vivir en la casa de la familia Ye. Ella no te ha estado haciendo pasar un mal rato, ¿verdad? No, mami ha sido bastante buena conmigo. Incluso me dio un proyecto muy grande antes. Un proyecto muy grande. Cuéntamelo. Abuelo, déjame que te lo cuente, Weisuki, me has ido demasiado lejos. Tú mismo causaste este problema y puedes limpiar tu desastre. ¿Todavía te queda algo de decencia como anciano? Abuelo, ¿no es así? Esa tierra definitivamente se revalorizará. Estoy muy agradecido de que mami me haya dado esta oportunidad de ganar dinero. Mira, Kenyu, qué sensato es. E incluso ahora, sigue protegiendo tu reputación. Tienes que disculparte con él inmediatamente. Eso no será necesario. Solo espero que cuando el proyecto empiece a dar dinero, mamá no se arrepienta de haberme dado la oportunidad. Kinyu, el patriarca. No quiero hacer ninguna declaración, no. Desde luego no voy a faltar a mi palabra. si me faltara, ¿podría sufrir las consecuencias? ¿Puedes? Te he hecho daño. Haré que el departamento de finanzas te reembolse el dinero. ¿Cómo iba a dejar que lo pagaras? No, abuelo. Si lo dices así, no me estás tratando como a uno más de la familia. De acuerdo. Familia. Todos somos familia. Somos ricos. ¿Qué quieres decir? Esos 3.000 millones que quieres son para comprar el regalo de cumpleaños. No es para mí. Idiota. Su padre conoce un maestro de la falsificación. Seguro que parecerá real. Hermana, vas a usar una falsificación para engañar a la gente. Habrá muchos regalos en el banquete. ¿Quién los va a revisar uno por uno? Además, nadie sospecharía que una familia tan grande como la familia Xiao usaría una falsificación para engañar. Pero ¿qué pasa si todo sale mal? No te preocupes, no saldrá. Toda nuestra fortuna familiar está en juego. Sálvese quien pueda, o el cielo te destruirá. Warner. ¿Por qué estás aquí? Ya está hecho. Te lo he traído. Es una réplica al 100%. Perfecto. ¡Qué bonito! Bueno, resulta que mi abuela llevaba este mismo vestido cuando conoció a mi abuelo. Creo que debió de haber una experiencia muy romántica, historia entre ellos. Por eso mi abuelo siempre ha conservado ese recuerdo con tanto cariño. Parece que mi abuela debió ser una gran belleza. Por supuesto, lo era. Era la belleza número 1 en Hiking y también la mujer con más talento. De lo contrario, ¿cómo podría ser una nieta tan dulce, educada e inteligente? Exactamente. No solo eso, también era muy amable y servicial. Gracias. Esta vez te debo. Estamos a mano. También cuenta como ayudar a mi abuelo a cumplir un deseo. Enju, ¿qué hay exactamente en esta caja? Está siendo tan misterioso. Además, ¿dónde has estado exactamente estos últimos días? Verás en un momento. Deja de tenerme en sus... Si el regalo no es valioso, será la familia Yu la que pierda prestigio. La familia Duan tiene un contrato de 100.000 millones de yuanes. E incontables personas en Jiang se mueren por asociarse con ellos. No creo que la familia Yu tenga ninguna oportunidad esta vez. Suficiente. Ya estamos aquí. Así que mejor no hables. No tienes idea. En estos últimos días, nuestro buen yerno
Se ha hecho bastante famoso en el senderismo. ¿Quién no sabe ahora que tú, Ji-hee, tienes un yerno tonto? Todo el mundo está esperando para hacerte reír. Muy bien, vamos. Viejo, ha pasado más de una década, pero sigues pareciendo muy joven. Joven, tengo más de 50. Y mi pelo ya tiene más de la mitad de canas. Y tu cuñada, ¿estás más guapa que nunca? Presidente Luo, tu lengua es tan dulce como siempre. No me extraña que tengas tanto éxito. ¿Es este el famoso yerno de la familia Jay? Hola, presidente Luo. Llámame Chin. Rey, realmente eres tal como dicen los rumores, un hombre de talento y gracia. Este idiota solo sabe cómo avergonzarnos. Muy bien, tomemos asiento. Ha llegado el patriarca de la familia Duen. Deseando longevidad al patriarca. Deseando longevidad al patriarca. Deseando patriarca longevidad. Deseando al patriarca longevidad. Y felicidad tan vasta como los cielos. Y felicidad tan vasta como los cielos. Bien. Y Duan. Me siento honrado de que todos se hayan reunido aquí para celebrar mi cumpleaños. A mi edad, este anciano fue trasladado y ya no se arrepiente. Medios de comunicación. Por favor, relájense todo. Traten esto como una reunión familiar. Muchas gracias, patriarca. Muchas gracias, patriarca. Muchas gracias, patriarca. Muchas gracias, patriarca. Xiao Chang'an de la familia Xiao, en representación del grupo Xiao, desea al patriarca longevidad y felicidad sin fin. Un invitado de la familia Xiao. Bienvenidos. En nombre de mi padre les presento este regalo. Es una piedra rara de las montañas del sur. De perfil parece el símbolo de la longevidad. Además, esta piedra es completamente natural, deseando al patriarca una longevidad más alta que los cielos y una fortuna tan vasta como el firmamento. La familia Yao es muy considerada. Acepto con gratitud este sentimiento. Es solo una farsa. Recibir tales elogios del patriarca. La familia Xiao seguramente está destinada a la grandeza. De hecho, supongo que el contrato de 100.000 millones de yuanes de la familia Duen pronto caerá en manos de los Xiao. ¿A quién veo aquí? ¿No es este el yerno inútil de la familia Ye? Yao Cheng, este es el banquete de cumpleaños del patriarca. Te sugiero que muestres algo de moderación. Ice, acabo de criticar a este genio. Una vez y ya estás descontento. El patriarca acaba de decir que tratemos esto como un banquete familiar en el banquete de mi propia familia. ¿Qué tiene de malo que diga unas pocas palabras? Señorita, es su actitud la que necesita ser revisada. El joven maestro Xiao es ahora el presidente del grupo Xiao, con activos que pronto superarán los 100.000 millones de yuanes y está a punto de convertirse en el multimillonario más joven de Jiang, dado el estatus actual del joven maestro Xiao. ¿No es perfectamente razonable que critique a este tonto? El término multimillonario aplicado a él parece poco prematuro, ¿no? Chinu, creo que simplemente estás amargado, porque no puedes alcanzar las uvas. Con el estatus actual del joven maestro, Yao ni siquiera eres digno de lamerle los zapatos. Déjame decirte que este tipo no solía ser más que un trabajador de la construcción. Ni siquiera podía permitirse pagar la dote de mi hija, y sin embargo la familia Ye todavía lo trata como un tesoro. Te lo advierto, puedes insultar a Chinu todo lo que quieras, pero no te atrevas a insultar a nuestra familia Yes. Debe ser la suegra de Chen, ¿verdad? Entonces sí lo soy. Cuando Shenu todavía me llamaba Ma, tuve años de nada más que mala suerte. A partir de ahora, tus días de mala suerte solo están comenzando. Ya. Basta. Actuar como una arpía delante de toda esta gente es vergonzoso. Es vergonzoso para mí. Ese bueno para nada es el que debería estar avergonzado. Nuestra familia Jay se ha convertido en el hazmerreír de Jiang Swaken. No puedes decirlo así. Si no fuera por tu yerno, ese tonto, puede que lo hayamos perdido todo. Exactamente. Creo que Xiao Qing es bastante decente. Por cierto, puedes. ¿No has venido a desearle feliz cumpleaños al patriarca? ¿Por qué no sacas el regalo de la familia Ye y dejas que todos lo vean? Alguien como tú que solo da regalos falsos. La película fue traducida y narrada por M. No es digno de ver mi regalo. Mocoso. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente. Creo que solo estás celoso. Y difamas intencionadamente al joven maestro Xiao al afirmar que su regalo es falso. ¿A qué me refiero? Lo sabes perfectamente en tu corazón. Dinu, deja de intentar cambiar de tema.
Date prisa y saca el regalo que preparaste para el patriarca para que todos podamos verlo. Deja que todos lo vean. Me encantaría. ¿Qué clase de basura has traído? Bien. Entonces, te concederé tu deseo. Este tonto va a ser mi perdición. ¿Quién regala ropa para una celebración de cumpleaños? Muy bien, no saltemos a conclusiones. Tal vez puedas. Tiene sus propias razones. Es cierto. De hecho, creo que esta familia con Sam se ve bastante bien. Estás tratando una prenda de ropa usada como si fuera un tesoro. De verdad eres un hombre. Es el cumpleaños del patriarca y traes ropa. Para eso... ¿No es un insulto? En mi opinión, simplemente la recogió de algún contenedor de basura en algún lugar. Debe haber sido rescatada de algún motor. El patriarca. ¿Por qué no sacas ya a este mocoso arrogante? Exactamente. Mira, has molestado mucho al viejo. Le tiemblan las manos. Cállate todos. Owner, ayúdame rápido a echar un vistazo. Luohan, por fin te he vuelto a ver. Puede que no lo sepáis, pero este era una reliquia de mi abuela. Chenu y yo pasamos 7 días y 7 noches restaurándolo a su estado original. Amé que no se te haya visto últimamente. Estabas con otra mujer todo el tiempo. ¿Puedes? Solo llama Yoshi. Este ha sido un deseo mío desde hace mucho. Gracias. Ahora anuncio que el contrato de 100.000 millones de yuanes de la familia Duen se ha adjudicado a nuestro socio, la familia Jay. Gracias por tu favor, patriarca. Mi familia, Ye, ¿estará a la altura de tus expectativas? Bien. Swaken, tienes un yerno excelente. Cuando salgas a ganar dinero, no te olvides de nosotros. Por supuesto, conmigo vosotras, hermanas, seguro que hacéis una fortuna. Estas mujeres cambian de actitud más rápido que pasar una página. Chuyen, no te enfades. Antes solo estábamos bromeando. Así es. De hecho, siempre he tenido en alta estima a Chino. Oh, el maestro Chao, lo siento, pero ese pedazo de piedra de desecho tuyo no te ha ayudado a ganar el contrato de 100.000 millones de yuanes porque algo falso siempre será falso, siempre será falso. ¿Cómo te atreves a decir que mi regalo de cumple es falso? Si no te explicas claramente hoy, yo no lo dejaré pasar. Bien, entonces te lo explicaré claramente. Dime, ¿cuánto pagaste por esta cosa? Si te lo digo, te aterrorizarás. La compré por 3.000 millones de yuanes. 3.000 millones de yuanes. No creo que valga ni 300 yuanes. Mentiras. Amigos, esta no es una piedra de Nanshan. Es solo una roca común. Si no me creen, estoy seguro de que hay gente aquí que lo sabe mejor. Solo pregunten y sabrán la verdad. Así es. Es solo mármol común. Te he hallado como si pareciera envejecido. El costo definitivamente no excede el 1.000.000. Nunca pensé que la familia Shao recurriría a dar un regalo falso. Además, en uno de tan baja calidad. Ese viejo digan tonterías. Esto es claramente piedra de Nanshan real. ¿Es piedra real? Ustedes dos saben quién soy. No me importa quiénes sean. Si dicen esas tonterías otra vez, te romperé las piernas. ¿Y a quién dices que le romperás las...? Al patriarca. Felicidades. Hoy es el cumpleaños del patriarca. ¿Quién de vosotros se atreve a causar problemas? Lo despellejaré vivo. Exactamente. Ya que el maestro Tani dice que es una piedra, entonces debe ser una piedra. Pero Chang, no tienes ninguna clase para usar una falsificación. Para intentar engañar a mi abuelo. ¿No dijiste que gastaste 3.000 millones de yuanes en ello? ¿Dónde está mi dinero? ¿El dinero? Ya lo gasté todo. Ella fue quien me incitó a hacerlo. Bien. Incluso te atreves a robarme el dinero, ¿verdad? Espera que vuelva y me encargue de ti. Golpea. No te creas demasiado. Lo mejor está por llegar.
¿Por qué tengo la sensación de que lo mejor no ha hecho más que empezar? Enu, solo has conseguido ese contrato para la familia Ye. Gracias a la ayuda de la señorita Dwayne, has tenido una suerte increíble. Eso es claro. Me niego a creer que pueda tener suerte para siempre. No es esa la secretaria Bai de la oficina de planificación de senderismo. ¿Por qué está aquí? En efecto, la secretaria B. Cada palabra y acción representa autoridad. Usted debe ser el señor Chin, ¿verdad? Usted es la secretaria Bai. Hola, ¿puedo preguntar qué lo trae por aquí? Señor Chen, siempre que firme este contrato, se convertirá en el multimillonario más joven de Hiking. El multimillonario. Secretario B, no estará bromeando conmigo, ¿verdad? Un tipo como él, un multimillonario. Ese tonto que reparte ladrillos no tiene absolutamente nada que ver con la palabra multimillonario. Si alguien es el multimillonario más joven, debería ser nuestro joven maestro Xiao. Así es. ¿Podría haberse equivocado? El multimillonario está aquí mismo. Todos es así. Aunque el desarrollo del complejo residencial de lujo en el terreno de la aldea de la familia Yam se ha cancelado considerando la ubicación especial, el terreno llano y el transporte conveniente de la aldea de Yanli, las autoridades han decidido asignar 500 mil millones de yuanes para comprar este terreno para la construcción de un aeropuerto. Chin es dueño de la mayor parte de esta tierra. Por lo tanto es multimillonario, como es lógico. Dije que lo que tenía que pasar, pasaría. Estos 500 mil millones de yuanes. 500 mil millones de yuanes. ¿No significa que yo también tengo varios miles de millones? El señor Chin no solo tiene buen ojo, sino también buena suerte. Realmente merece ser llamado multimillonario. Por favor, firma los papeles. Si lo hubiera sabido, no lo habría vendido. Si lo hubiera sabido, no lo habría vendido. Secretario B, esta propiedad en realidad pertenecía a nuestra familia Xiao en primer lugar. Nos la arrebataron mediante sus turbios planes. Señor Xiao, esta propiedad está a nombre del señor Am, por lo que es lógico que le pertenezca. Pues J, podría ser que viste que esta tierra vale 500 mil millones de yuanes y ahora te arrepientes. Tú mismo lo dijiste y cualquiera que se arrepiente es un cobarde. Devia, firma los papeles. Tú también tienes parte en esto. Sí, maestro. Señor Chen, el banco transferirá los fondos a tu cuenta en breve. Tengo otros asuntos que atender, así que me despido. Gracias por tu arduo trabajo, secretario. Adiós. Chinu, lo lamento. No voy a vender más. Por favor, devuelve mi tierra. Esa era toda mi fortuna. Por favor. ¿Crees que puedes echarte atrás en una venta cuando quieras? Si vuelves a ponerle un dedo encima a mi amo, acabaré contigo. ¿Por qué eres tan feroz? Puedes. Mocoso, aquí tienes una especie de noticia anticipada, por eso insististe en comprar mi tierra. Estos 500 mil millones deberían haber sido míos. La oportunidad estaba justo delante de ti. No la aprovechaste. Entonces, ¿a quién culpas? Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti insistiendo en que vendiera esa tierra, ahora mismo sería el multimillonario más joven. Ese debería haber sido yo. Chinu, ahora eres muy rico. No puedes olvidarte de mí. Solo te estaba poniendo a prueba, pero mi corazón siempre ha estado pensando en ti. Así es, Chen. Después de todo, soy tu suegra. Somos una familia. Oye, tú también puedes ser más desvergonzada. Ver vuestras caras ahora mismo me pone enferma. No, será mejor que os alejéis de él. Es mi hombre, así que quítate esa idea de la cabeza. Desgraciada mujer con alguien como tú. ¿Te atreves a intentar robarme a mi yerno? ¿Acaso te lo mereces? Bueno, ¿por qué no te vas? Estás esperando que te debe comer a los peces. Por favor, cálmate, vos sabio. Ya nos vamos. Chin, tú. Te devolveré el contrato. ¿Puedes devolverme el dinero, por favor? Sí, Chin. Tú. Tienes mucho dinero. Ni siquiera echarás de menos esta parte. Sigue soñando. Deja de soñar. Aunque se lo diera un médico, no te lo daría a ti también. Ahora sal de mi vista inmediatamente. Viejo Ye. Siempre dije que tú, el yerno, era un hombre de gran talento. En el futuro, definitivamente, deberíamos colaborar más. Así es, viejo. A nuestra empresa le faltan 3 millones. Veamos si puedes. Te ruego como hermana mayor que inviertas un poco en nosotros, los medios. Tu sobrino se atreve a hacer una petición. Tengo una petición que hacerte. ¿Y qué petición sería? Dame la mano de tu nieta en matrimonio. Eo Chang, vendedor ambulante de falsificaciones. ¿Cómo tienes el descaro de proponerle matrimonio al patriarca? Exactamente. O al patrimonio neto actual de la familia Xiao. Ni siquiera eres digno de lamer las botas de la familia Duen. Creo que has bebido demasiado licor barato.
¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Ninguno de vosotros sabe nada. Que todos cierren la boca. Yao Chang, ¿todavía quieres ponerme los ojos en mí? ¿Realmente un sapo que sueña con comer carne de cisne? Yao Chang, intentaste perseguir a mi Yu Yen antes porque te bloqueé repetidamente. ¿Y ahora qué? ¿Quieres aferrarte a la rama alta de la familia Duan? La familia Zhao ni siquiera es tan rica como yo. Si quieres ir tras la señorita Duan, deberías mirarte en un charco y ver lo patético que te ves. Bien. Uno tras otro, todos me miran con desprecio. ¿Es eso? Te dejaré ver ahora mismo. ¿De lo que soy realmente capaz? Abre bien los ojos y observa con atención. Este es el contrato que negocié en nombre del grupo Xiao con el grupo Fenian. Un gran contrato por 800.000 millones de yuanes. Duro. Soy el primer multimillonario de los cientos de miles de millones. ¿Lo ves? Podría ser real. ¿Qué nivel tiene el grupo Fangan? ¿Eres siquiera digno de obtener un contrato importante del grupo Fangan? Como la señorita Duan no se lo cree, te abriré los ojos en... Es real. Después de haberlo malinterpretado. ¿Cómo podría? Llevo media vida en el negocio. Puedo distinguir claramente entre un contrato real y uno falso. 800.000 millones y 500.000 millones. ¿Me he vuelto a equivocar? Es real. La familia Zhou se ha hecho rica esta vez. El patriarca. ¿Ves ahora si estoy cualificado para proponerte matrimonio? Xiao Chan, abandona esa idea. Nunca me casaré contigo. Además, no creo en absoluto que tu contrato sea real. Señorita Duan, su opinión no cuenta. Le pregunto al patriarca. Director del grupo Fangyan. Xiao Lu ha llegado. Ahora, ¿alguien ha venido para explicárselo a todos? En realidad es ella. Directora Xia, por favor, por aquí. Pensar que la directora Xia ha venido en persona. La llegada de la directora Xia realmente hace que mi familia Duin brille con esplendor. Me disculpo por no haberte dado la bienvenida como es debido. El patriarca es demasiado modesto. He venido tan apurado y que no he traído un regalo de cumpleaños. La presencia de la directora Xia es el mejor regalo para un anciano como yo. Es la... Mujer más rica de China. Una vez tuve la fortuna de verla en un banquete en Kioto. Siempre es escurridiza como un dragón en las nubes. ¿Por qué estaría aquí hoy? El patriarca. ¿Has considerado mi propuesta? ¿Has pensado en mi propuesta? Yang. Eres realmente un descarado. Pues, ¿por qué estás en todas partes? No te adelantes solo, porque usaste algunos trucos turbios para reunir 500.000 millones de yuanes y ahora, tu ego está por las nubes. Déjame decirte algo. La forma en que ganaste este dinero es la misma forma en que lo perderás todo. Si lo pierdo o no, no es asunto tuyo. No estás actuando como un matón. Usas la presencia del director Xia para presionar a los Duan a que te dejen casarte con la señorita Duan. Te digo que tu gran plan nunca tendrá éxito. Chino, te has vuelto loco. ¿Cómo te atreves a decir esas tonterías? ¿Delante del director Shai? ¿Estás tratando de arrastrar a la familia Jay contigo solo para estar satisfecho? Chin Yu, cállate. Solo quiero que el director Xia sepa qué clase de persona es Yang en realidad. El director Xia no me culpará. Estoy en lo cierto. Tonto. No sabes quién eres. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Delante del director Shai? Director Xia, lo siento mucho. Simplemente no está bien de la cabeza. Por favor, ten paciencia con él. Por favor, ten paciencia con él. El director Xia, este chico ha bebido un poco y está divagando. Por favor, no escuches ni una palabra de lo que dice y no te lo tomes a pecho. Que alguien saque a este chico de aquí de inmediato antes de que sea un problema para el director Xia. Director Xia, este niño no es más que un perro rabioso. Por favor, aléjate de él si te hace daño. No valdría la pena. Director Xia, Manito, nunca esperé que fueras multimillonario. eres demasiado amable. Todavía tengo mucho que aprender de ti. ¿Crees que este niño conoce realmente al director Xia? Dije que mantuvieras la boca cerrada, pero no me hiciste caso. Ahora mira lo que has hecho. ¿Cuáles son los secretos? Se está escondiendo de mí. Así que él era el pez gordo oculto todo el tiempo. Eso es imposible. Director Xia, ¿estás seguro de que no ha habido un error? Es solo alguien que ascendió en la escala mediante trucos turbios. Puedo dar fe de ello.
No hace mucho, no era más que un don nadie sin un céntimo. Xiao Changqing pensaba que eras un joven talentoso y prometedor, pero tu actuación de hoy me ha decepcionado mucho. Anne, voy a reconsiderar el estado de nuestro contrato. Director Xia, tienes toda la razón. Xiao Cheng no es más que un matón y un sinvergüenza que utiliza su dinero para intimidar a la gente en todas partes. Solo quiero que sepas que incluso quiso usar tu influencia para decirle a mi abuelo que quería casarse conmigo. Incluso se atrevió a llevar un regalo falso delante de tanta gente. ¿Qué más no se atrevería a hacer? Director Xia, no escuche sus tonterías. Solo me están calumniando. Calumnia. Sigues poniendo excusas en un momento como este. Debo haber estado ciego. Nuestra asociación se cancela. Director Xia, me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más para enmendarlo. Por favor, Director Xia, por favor, reconsidere. Director Xia. ¿Cómo te atreves a montar una escena aquí? Hoy te voy a mostrar por qué las flores son tan rojas. Director Gio, lamento mucho la farsa que tuviste que presenciar. Hecho, debería agradecerte por ayudarme a ver qué clase de persona es Xiao Cheng. Si me asociara con él, mi inversión probablemente sería una pérdida total. Además, he decidido que este contrato de 800,000 millones de yuanes se firmará con la familia Duan. Eso es maravilloso. Entonces descorchemos el champán y cortemos la tarta. Chen, has estado al sol durante mucho tiempo. Debes tener sed. Bebe un trago. Tierno, deja que mamá te pele otra manzana. A mí, esta ya es la 10ª manzana que pelas. De verdad que no puedo comer más. Yerno, aquí estoy. Si quieres algo, llama a mamá. Mamá te lo preparará ahora mismo. En lo que tienes que concentrarte es en tu nutrición. Mamá, ¿por qué no vas primero a atender tus negocios? Otro. Acabo de comprar unas monedas de cobre. ¿Qué te parecen? ¿Cuánto pagaste por ellas? Las compré en un puesto callejero por 3,000 yuanes. Entonces sí que has encontrado una ganga. Estas valen al menos 200,000 yuanes. ¿Quién lo habría pensado? Entonces también me vuelvo un maestro hallando gangas, maestro. Descansa. Iré a hacer algo de carne para ti. Mi carne a la parrilla es legendaria. La película fue traducida, Solo espera probarla. narrado por M Media. El grupo Xiao de nuestra ciudad se ha declarado en quiebra debido a una mala gestión. El padre y el hijo Xiao están siendo investigados legalmente por fraude financiero. El proyecto conjunto entre el grupo Duan y el grupo Fing ha comenzado oficialmente sus operaciones. Las acciones del grupo Duan han alcanzado máximos históricos. ¿Qué haces? Consigue la manzana tú mismo. No estoy aquí para esperarte. Lo has olvidado. Todavía me debes dinero. ¿Sigues pidiendo dinero? Le hice un gran favor a tu familia. Y un contrato de 800,000 millones de yuanes. Y tus acciones se están disparando. ¿Quieres dinero? Incluso los hermanos saldan sus cuentas claramente. Las deudas deben pagarse. Eso es natural. No vas a pagar. Entonces salda la deuda contigo mismo. Entonces no vas a pagar. Entonces, puedes pagar contigo mismo. Mi cuerpo es mucho más tentador que el de tu esposa. ¿Quieres verlo? ¿De verdad? No estarás tratando de engañarme, ¿verdad? ¿Por qué haría eso? Solo dímelo. ¿Quieres verlo o no? No creo que pasaré. Si Yi Shuhan entra y nos ve, no será bueno. Si ella viene, entonces los dos te atenderemos juntos. Este asunto no lo tomemos en serio. Bueno, Chino, ¿qué intentas hacer? De hecho, la dejaste sentarse en tu regazo. ¿No es eso? Warner, ¿no hay sillas allí? ¿Por qué te sientas sobre mí? Agáchate. Las sillas no son ni de lejos tan suaves como un cojín humano. Y además, Chen, acabas de decir que era muy cómodo. ¿Es así? ¿Con una mujer hermosa sentada en tu regazo, de verdad te sientes tan cómodo? No es así. No he dicho nada ahora mismo. Esposa, ten piedad. Enju, ahora te estoy dando a elegir. A los dos. ¿A quién eliges exactamente?
La película fue traducida y narrada por M-Media. Dime, date prisa. ¿A quién eliges exactamente? Está bien. A quien elijas, no te culparé. Bueno, por supuesto que elijo. Sigo eligiendo a mi esposa. Esposa, te amo. Esposo, yo también te amo. Jin, estás realmente ciego. ¿Cómo podría yo, Dawn Warner, ser inferior a ella? La realidad. Nadie se compara con mi esposa. Esposa, ¿vamos a dar un paseo por el mar de flores? Vale, vamos. Esposo. Chen, en esta vida ni se te ocurra. La idea de dejarme a mí atrás.